Bueno, muy buenos días. El día de hoy tenemos como tema la geografía de Colombia y el bipartidismo. En este video vamos a explicar lo que es la geografía de Colombia y en la siguiente videollamada explicaremos lo que es el bipartidismo específicamente en el país colombiano. Entonces, para iniciar hablando de la geografía de Colombia, es primero muy importante reconocer su geomorfología, ¿sí? Eso quiere decir que Colombia está ubicada en el extremo noroccidental de Sudamérica y esto, geomorfológicamente hablando, implica la convergencia entre placas tectónicas que chocan entre su desplazamiento con velocidades y direcciones diferentes. Entonces, en este caso estamos hablando de lo que es la placa Nazca, la placa suramericana y la placa del Caribe. Entonces, eso podemos ver en esta imagen cómo la placa Nazca empieza a chocar con la placa suramericana y también va a chocar con la placa del Caribe. Esto hace que nuestro país tenga unas características geomorfológicas bien interesantes y únicas. Entonces aquí podemos evidenciar ya el relieve colombiano, el mapa del relieve colombiano, donde podemos ver cómo las cordilleras de los Andes van a atravesar casi la totalidad de nuestro territorio. Y aparte nosotros tenemos la fortuna, ¿sí?, de que tenemos la mayor cantidad de montañas andinas en nuestro territorio. Pero también aquí podemos evidenciar cómo existen también otros relieves que no hacen parte de las cordilleras andinas. Y también se puede ver los ríos y la hidrografía más importante de nuestro país, en la cual destaca el río Magdalena, el río Cauca, el río Caquetá, el río Putumayo, el río Apaporis, el río Guaviare y el río Meta. ¿Listo? Entonces, ya políticamente hablando, de acuerdo con la Constitución Nacional firmada el 5 de junio de 1991, Colombia para su administración está dividida en 31 departamentos, en 1050 municipios, en 2029 corregimientos y en 4040 inspecciones de policía. La capital de nuestro país, pues como supongo ya lo saben, es Bogotá, que administrativamente no forma parte de ningún departamento y tiene el carácter de distrito capital. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver un mapa de cómo está dividido políticamente nuestro país. Pero entonces esta división no solamente se limita a la división política, sino también se habla de una división por regiones. Entonces estas regiones a las cuales se está haciendo mención tienen que ver con la región del Caribe, la región andina, la región pacífica, la región Orinoquía y la región Amazonía. Hay que entender que esta división en regiones tiene que ver con unas características homogéneas que tiene cada una. Entonces, por ejemplo, se habla de la región amazónica, en la cual destacan más que todo los ecosistemas de trópico, de selvas. En cambio, en la región andina es más que todo el sistema montañoso. En la región Caribe, pues es más selvático, ¿sí? Y así, pues en el recorrido de todas las regiones. Entonces aquí podemos evidenciar cómo es el límite marítimo de nuestro país, en el cual tenemos el 28,46% del mar Caribe. Limitamos oceánicamente con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República
Dominicana y supongo que también con océano o con mar venezolano. Y también podemos aquí evidenciar que nuestro territorio no solamente se limita al territorio terrestre, sino que también nosotros tenemos la fortuna de tener territorio marítimo, en el cual destacan distintas islas, como las podemos aquí evidenciar en la imagen. ¿Listo? Entonces, el territorio continental de la República de Colombia se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, en plena zona tórrida. A pesar que la mayor parte de su extensión se encuentra en el hemisferio norte, Colombia es equidistante con los dos extremos del continente americano. Entonces, también una característica muy importante de nuestro país es, primero, que está en la línea ecuatorial, lo que hace que tenga unos climas totalmente variados, pero también que nuestro país posee tanto territorio en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico. Entonces, esto hace que nosotros, digamos, tengamos una ubicación geopolítica muy, muy importante en la región. Entonces, los límites de Colombia son: el territorio continental de la República de Colombia se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de América del Sur, sobre la línea ecuatorial en plena zona tórrida. A pesar que la mayor parte de su extensión se encuentra en el hemisferio norte, Colombia es equidistante con los dos extremos del continente americano. Por el norte, Colombia llega hasta los 12 grados 26-46 grados de latitud norte en el sitio denominado Punta Gallinas, en la península de La Guajira. Aquí podemos ver en la imagen, Punta Gallinas constituye el extremo septentrional del continente suramericano, y por el sur el territorio llega hasta los 4, 12, 30 grados de latitud sur, en el sitio donde la quebrada San Antonio vierte sus aguas al caudaloso río Amazónico. Discúlpenme. ¿Listo? Entonces, la geografía de Colombia posee las características de ser variada y compleja, pues al ser atravesada por la cordillera de los Andes, presenta espacios altamente quebrados y otros relativamente llanos hacia el oriente del país. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que no solamente Colombia posee territorio montañoso, sino también llano y otros tipos de relieves. Entonces, aquí podemos ver algunos de los relieves más importantes, donde está la cordillera occidental, la cordillera central, la cordillera oriental, la Sierra Nevada de Santa Marta, el nudo de los Pastos, el macizo colombiano y la Sierra de la Macarena. Entonces vamos a explicar un poco más a detalle algunos de estos relieves montañosos. Entonces, primero, la cordillera occidental. Esta inicia en el nudo de los Pastos, en la más baja de las tres. Recorre 1.100 kilómetros. Su superficie es de 76.000 kilómetros cuadrados, alcanzando alturas promedio de 2.000 metros sobre el nivel del mar. En esta cordillera se encuentran los farallones de Cali con 4.280 metros sobre el nivel del mar, eso quiere decir bastante alto, siendo su máxima altura el volcán Cumbal de 4.764 metros sobre el nivel del mar. También se destaca el cerro de Caramanta con 3.900, y en el extremo norte, a la altura del nudo del Paramillo, la cordillera se trifurca en 3 ramales. Entonces, si podemos ver en la imagen, en la parte de arriba se ve como la cordillera está dividida en 3, y estas 3 serían la serranía de Avive, de San Jerónimo
y de Ayapel en la costa del Caribe. Entonces la siguiente es la cordillera central, la cual inicia en el nudo de los Pastos, se extiende a lo largo de los 1000 kilómetros. Es la más corta, pero es la más alta. O sea, su altura es más baja. No. Es... ¿Cómo es? Es la más corta, pero es la más alta. Sí, eso quiere decir que en su extensión es más corta, pero en su altura, digamos, del relieve es mayor. Y volcánica, es la más alta y volcánica con un promedio de 3000 metros de altura. Se destaca la cordillera, en la cordillera los nevados del Huila, que miren la altura que es de 5730 metros sobre el nivel del mar, que es la más alta. Y la del Tolima, que es de 5215 metros sobre el nivel del mar, junto a la del Ruiz, que es de 5400 metros sobre el nivel del mar. O sea, quiere decir que son casi 1000 metros más alta que la cordillera que vimos anteriormente, que era la occidental. Entonces los volcanes, y podemos aquí evidenciar que esta cordillera, la cordillera central, es la que más volcanes tiene. Desde aquí los enumeran o los anuncian con los volcanes Galeras, Sotara, Puracé y los nevados del Huila, Tolima, Santa Isabel, Ruiz y el páramo de las Papas son varios de sus accidentes más destacados. Esta cordillera termina en la serranía de San Lucas. Entonces, continuando con nuestra exposición, aquí podemos ver ya el sistema montañoso de la cordillera oriental. Entonces, esta cordillera oriental inicia en el macizo colombiano, recorre 1300 kilómetros y es la más ancha y extensa. Tiene una superficie de 130.000 kilómetros cuadrados, siendo la más joven geológicamente. A la altura del nudo de Santurbán se divide en dos. Una parte da origen a la serranía de Perijá y otra que origina la cordillera de Mérida, que atraviesa la frontera con Venezuela. Se destaca la Sierra Nevada de Chita de 5493 metros sobre el nivel del mar, que es la de mayor elevación, y el páramo de Sumapaz de 4300 metros sobre el nivel del mar. La cordillera termina en los departamentos del Cesar y La Guajira con el nombre de Motilones, Perijá y Oca. Entonces, como les estaba explicando, no solamente en nuestro relieve es, digamos, andino, sino que también existen otros territorios, como las llanuras, ¿sí? En este caso, los territorios del relieve plano se dividen entre la llanura oriental, las llanuras costeras y los valles interandinos. Entonces, frente a la llanura oriental está constituida por la Orinoquía y la llanura amazónica. La Orinoquía va desde el pie de la cordillera oriental hasta el río Orinoco. Es una inmensa zona cubierta con pastizales que favorece la ganadería. Posee una baja densidad demográfica. La llanura amazónica se encuentra al suroriente. Su baja densidad demográfica contrasta con la inmensidad de recursos que posee este entorno selvático. Entonces también podemos ver la Sierra Nevada de Santa Marta, con forma piramidal y una superficie total de 17.000 kilómetros cuadrados. Este macizo montañoso ubicado al norte de Colombia es territorio de los indígenas Ica, Kogi, arsanarios de la región. Sus puntos más altos son los picos de Colón y Bolívar, que alcanzan los 5.800 metros sobre el nivel del mar de altura. La sierra también es catalogada como Parque Nacional Natural. En esta región se encuentran numerosos lagos de origen glaciar en alturas superiores a los 3000 metros, a partir de los cuales se forman los ríos que descienden por las tres grandes vertientes de la sierra. Entonces, por ejemplo, este territorio es supremamente importante para, como lo podemos ver, las comunidades indígenas que lo habitan.
el Valle del Río Magdalena. Se localiza entre la cordillera central y oriental. Posee una extensión de 200.000 kilómetros cuadrados y es considerado el valle más importante de Colombia. Se extiende desde el nacimiento del río al sur del departamento del Huila hasta su desembocadura en la Boca de Ceniza en el Mar Caribe. Recorre sucesivamente sectores muy diferentes tanto en su clima como en su vegetación, donde alternan de sur a norte praderas, estepas, selvas, ciénagas y pantanos. Disculpen, me salí. Listo, entonces continuemos. El siguiente relieve, digamos que quiero destacar, es el Montes de María o Serranía de San Jacinto. Los Montes de María o Serranía de San Jacinto, ubicado en la región del Caribe de Colombia, son una prolongación de la cordillera occidental. Sobre ellos se encuentran asentados los municipios de San Jacinto, El Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan Nepomuceno y Zambrano, en el departamento de Bolívar, así como los municipios de Ovejas, Chalán, Coloso y Palmitos en el departamento de Sucre. Esta subregión se encuentra a una altura de 240 metros sobre el nivel del mar, presenta paisajes de colinas, valles y algunas planicies de origen aluvial, y las sierras de los Montes de María tradicionalmente han sido aptas para la agricultura y la ganadería. Entonces aquí podemos ver una imagen de cómo son los Montes de María, y realmente quería traerlos como a la presentación, ya que es un territorio el cual es muy rico en recursos, y aparte también tiene como una ubicación geográfica estratégica. Entonces aquí vamos a verla, que nos estaban diciendo que era a finalizar la cordillera occidental. Entonces como en esta zona, buscamos un mapa mejor. Creo que veíamos este. Listo, entonces esta es la zona de los Montes de María. Entonces, como podemos evidenciar aquí en el mapa, ¿sí? Esta zona es es un paso obligatorio para poder pasar a Panamá, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que es un lugar estratégico para el transporte, digamos, pues en el momento actual y en muchos tiempos ha sido como del transporte de narcotráfico, ¿sí? Entonces, eso ha llevado a que la población de ese territorio haya sufrido muchísimo el conflicto armado, ¿sí? O sea, a pesar de que muchas de esas personas que están en el territorio no hacen parte de ningún grupo armado, han tenido que sufrir pues la invasión de muchos de ellos, porque como les estaba comentando es un paso obligatorio. Entonces muchos grupos de control han querido pues disputarse esas tierras. Dentro de ellos pues están los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares y el mismo ejército. Entonces el siguiente, digamos, lugar natural que también quería rescatar era la Macarena, que está ubicada en el departamento del Meta, en jurisdicción de los municipios de La Macarena, Meseta, Vistahermosa, San Juan de Aramá. Vegetación: entre la vegetación del parque sobresale endemismos tales como ánimes, zapotillo, algarroja, cacho de venado, el cedro cebolla, el cedro chicamó, el laurel morruco, etc. La fauna. Una de las características que más se deben resaltar de la importancia de conservar el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena es la alta presencia de endemismos en flora y fauna. Entonces podemos ver en las imágenes cómo es un río totalmente, digamos, extraño, ¿sí? Se dan muchísimos colores raros, pero el problema es que el turismo también ha acabado con él,
¿sí? Porque muchos turistas llegan y lo que hacen es contaminar los territorios que supuestamente están conociendo. Sí, lo único que hacen es contaminar. Entonces es muy importante que cuando nosotros salgamos a conocer algún lugar natural, tratar de contaminar lo menos posible y que nuestro paso por el territorio ni se sienta. Entonces el siguiente lugar o parque natural que también quería destacar es el Parque Nacional del Cocuy, que queda en Boyacá. Entonces este parque cuenta con todos los pisos térmicos que se pueden hallar dentro del territorio colombiano, desde la selva húmeda ecuatorial a los 700 metros sobre el nivel del mar por bosques de niebla entre 1500 hasta los 3000 metros, luego por la zona de páramos y superpáramos hasta los 4200, a las nieves perpetuas desde los 4800 hasta los 5410 metros sobre el nivel del mar, que culminan en el Ritacuba Blanco. Entonces, como podemos ver, este parque tiene desde glaciares hasta páramos y está en nuestro territorio. O sea, no necesariamente para ver nieve tenemos que viajar a Estados Unidos o a Europa, sino que en nuestro territorio, en nuestro país, también existen zonas en las cuales se evidencian este tipo de ecosistemas. Sin embargo, el calentamiento global y pues todo lo que es la contaminación atmosférica ha generado que estos parques también estén en peligro de extinción y en peligro de deshielo. Entonces estos nevados se han empezado a deshielar y eso ha generado que también las capas de hielo se bajen. Entonces aquí podemos ver también otra imagen de cómo es de hermoso este lugar. Se los recomiendo. El siguiente lugar que quería también destacar es la Guajira, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el pilón de azúcar en la Guajira. Entonces la Guajira queda en esta zona. Este lugar se llama Cabo de la Vela. Entonces el Cabo de la Vela, como podemos ver, es en este territorio. Y si podemos ver un cachito, este es el cachito que se alcanza a ver en el mapa. ¿Sí lo ven? Entonces es supremamente hermoso, muy lindo, un lugar espectacular. Este es el río Ranchería, ¿sí? Que podemos ver, el río Ranchería. Ese río pues ha llevado el agua a la mayoría de la población de estos territorios. Como ustedes no sé si habrán escuchado el problema del agua en la Guajira. Esta es una mina, ¿sí? De carbón que está en esa zona, ¿sí? La Guajira. Es propiedad de Drummond. Si ustedes se dan cuenta, es un hueco supremamente gigante en el cual lo único que han hecho pues es dañar prácticamente el territorio, y este territorio pues ya es muy complicado que se vuelva a recuperar. Digamos que pueden que pongan y siembren de nuevo, pero las cuencas de agua y todo lo que era hidrografía, todo lo que eran ríos, riachuelos, cosas que pasaban por ese territorio ya nunca más van a volver a pasar. Por más que le siembren árboles encima, el ecosistema ya se dañó. Entonces, miren, esta es una de las carros que usa Drummond, que usa el Cerrejón para hacer esos huecos tan gigantes. Entonces, imagínense la extensión y pues la dimensión de estos huecos. Entonces, como les estaba diciendo, este río Ranchería fue desviado con una hidroeléctrica para poder llevar agua a estas minas, ¿sí? Porque digamos que necesitaban mantener mojado el suelo para que no se levantara tanto polvo. Entonces, esa desviación del río Ranchería, ¿sí?, generó pues disgusto social. Este era el río cuando era pues con un cauce y no estaba desviado. La gente pues se movilizó por esto, pero en este momento el río Ranchería es de esta manera.
Si ustedes se dan cuenta, es totalmente seco, ya se dañó totalmente. Entonces, pues la culpa real no es del ecosistema, del calentamiento global, de que no haya agua en ese territorio, sino que pues ese rejón, los que han desviado y los que han acabado con el agua allá. Entonces podemos ver cómo la gente en esos territorios viven en la total pobreza, son olvidados por el Estado, olvidados por la sociedad, ¿sí? Aquí podemos ver cómo el territorio se ha secado totalmente, cómo la gente tiene que caminar horas para tomar agua de pozos que tienen el agua totalmente contaminada y que así tienen que tomar, alimentarse, bañarse. Entonces es algo que debemos pensar también nosotros, ¿sí? Que muchas veces nosotros no conocemos nuestro territorio y por eso no sabemos lo que tenemos, no podemos defender lo que tenemos porque no lo conocemos. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a conocer nuestro territorio, pero no solamente de una forma turística, sino también a defenderlo y saber que ese territorio es aprovechado por gente, digamos, igual que nosotros. Entonces hasta aquí llega la explicación de la geografía de Colombia. Espero que les haya gustado y que les haya generado preguntas. Nos vemos entonces más ratico en la videollamada para poder resolver esas preguntas. Muchas gracias.